Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver otra forma de pensar la enseñanza, que es la propuesta que hicieron los jesuitas, los curas jesuitas. Y para eso también vamos a basarnos en el libro La invención del aula, que se acuerda que estamos trabajando ya, que es de Marcelo Caruso e Inés Dussel, dos pedagogos argentinos. Y me gustaría, antes de que empezáramos a verla, que la piensen así. Nosotros estamos haciendo, nosotros y nosotras, nosotres, un recorrido a lo largo de la historia de la enseñanza, de por qué se enseña como enseñamos hoy en el aula. Estamos tratando de ver por qué la didáctica, que es la disciplina que estudia la enseñanza en cada contexto, es como es. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos en el aula? Y algunas, aunque suenen loca la idea, tienen 6 siglos. Algunas de las cosas que hacemos en el aula, algunas de las cosas que propusieron los jesuitas, las seguimos haciendo. Entonces la idea es que veamos por qué se empezaron a hacer esas cosas en el aula respecto a la enseñanza, que veamos si sirve mantenerlas y si es necesario que las modifiquemos, porque las formas de enseñar son también una construcción humana histórica. Hoy nos abocamos a esta, a la de los jesuitas. La propuesta de los jesuitas en educación fue una respuesta frente a lo que estaba haciendo Lutero. ¿Se acuerdan que Lutero en las iglesias protestantes que él había creado, había empezado a enseñarle a adolescentes, a jóvenes, a leer su Biblia para poder divulgar su propia versión de la Biblia, que en este caso era luterana, o sea, ya le había puesto todas las modificaciones que lo hacían ser divergente de la versión católica. Y se acuerdan que habíamos comentado, Lutero tuvo un éxito enorme. Mucha gente se hizo luterana gracias a ir a la iglesia a aprender a leer en forma gratuita, como él enseñaba, y por eso la iglesia luterana creció de una manera exponencial. Frente a esto, la iglesia católica toma en cuenta este dato y dice, en Alemania está creciendo enormemente una iglesia que es contraria en muchas de las cosas a lo que nosotros decimos, y mientras tanto nosotros estamos observándolo pasivamente, hasta que una orden dentro de la iglesia católica dice, no, vamos a hacer lo mismo que hace Lutero, pero lo vamos a hacer a nuestra manera, es decir, enseñando con nuestra Biblia y con nuestro formato. El que va a tomar esta iniciativa es San Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola crea una nueva orden, una división dentro de la Iglesia Católica que se llama la Compañía de Jesús, o generalmente se lo llama a los jesuitas, después de haber sido soldado durante mucho tiempo de una familia de mucho dinero y que cuando fue herido en una batalla no pudo combatir más, entonces se decidió por otra vocación que él tenía, que era la de ser sacerdote. Pero siendo sacerdote, entró a la Iglesia Católica y creó una orden nueva, ¿sí? Una subdivisión nueva dentro de la Iglesia Católica, que todavía hoy se mantiene. De hecho, el Papa es jesuita. San Ignacio de Loyola creó a los jesuitas en 1534. Quiero que tengan en cuenta esto porque el orden cronológico sería Lutero, los jesuitas, Comenio, ¿sí? Primero aparece la enseñanza jesuita y después la propuesta de Comenio. Y otra cuestión que tienen que tener en cuenta es que los jesuitas enseguida crearon escuelas y todavía hoy tienen universidades y tienen un gran desarrollo de propuestas educativas escolares. Bueno, decíamos entonces que esta orden fue creada por Ignacio de Loyola en 1534, tratando de replicar el éxito que estaba teniendo Lutero en Alemania, pero para la parte de la Iglesia Católica. Fundaron muchos colegios, todavía hoy tienen universidades y la historia de San Ignacio de Loyola es una de los contenidos que se trabajan en ellas, y lo que ven es que justamente como Lutero había logrado conseguir el dominio de muchas almas gracias a la propuesta educativa, es necesario
adaptar ese mismo modelo, pero con la Biblia católica y con las ideas católicas. Y toman una decisión que es bastante particular, y es que para enseñar, lo más importante a la hora de la enseñanza no es el tratamiento de lo grupal, sino el seguimiento y la evaluación individual de cada alumno que haya en el aula. ¿Sí? Es decir, no les importaría que haya un intercambio grupal en donde uno aprende del otro, en donde se escucha, en donde alguien hace un chiste. No. Venía Ignacio Loyola del Ejército, así que el clima era muy riguroso y además lo que le preocupaba era el rendimiento de cada chico. Todo lo que pensaba Ignacio Loyola que se debía hacer en la escuela se lo escribió en un libro que se llamó Ratio Studiorum. Es el reglamento de estudios que terminó de conformarlo en 1599, se publicó hasta 1800 y todavía hoy se estudia porque es interesantísimo que a alguien le preocupe tanto la educación como para dedicarse a escribir un manual para que pase a la posteridad y que los siguientes amantes de la enseñanza tengan un recurso escrito en este manual. Otra cosa importante que hace Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola cuando ingresa un nuevo sacerdote a su orden, le da para elegir y le dice, tenés 3 opciones dentro de esta orden. Podés formar parte del gobierno de la iglesia, es decir, tener cargos, ser obispo, ser arzobispo, ser asesor. Podés dedicarte a la prédica, es decir, dar misa, atender a los fieles, o podés enseñar. Y esto es la primera vez que pasa, que dentro de una orden se le dé tanto valor a la enseñanza como a la prédica o al gobierno. Entonces, ser un cura jesuita y ser docente era muy valioso y esto jerarquiza a la docencia. ¿Cómo eran las aulas jesuíticas? Las aulas jesuíticas eran muy particulares. Una de las frases que usan los autores que estamos viendo es que el aula estaba recortada de la vida cotidiana. Y con esto quiere decir que cuando uno entraba al aula jesuita, dejaba de lado todo lo que era su niñez, su vida cotidiana. Dejaba de lado los juegos que hacía, dejaba de lado la forma de hablar, de decir, hey, che, ¿qué hace? Todo lo que era común quedaba por fuera de la escuela. No se traía nada de lo que ya los había conformado como sujetos fuera de la escuela adentro del aula. Una de las cosas que se dejaba fuera era el idioma. Ignacio Loyola, no lo había dicho hasta ahora, era español, por lo tanto hablaba en castellano. En las escuelas jesuíticas se enseñaba en latín, toda la clase era en latín, pero no se enseñaba el latín, o sea, no se enseñaba el idioma, directamente se daba por sabido y se arrancaba enseñando en latín. Esto ya es para pensarlo, pues se supone que si alguien que no sabe latín va a ir a una escuela donde se enseña en latín, mínimamente tiene que haber tenido su familia el dinero suficiente para pagarle un profesor de latín. ¿Qué se enseñaba adentro de la escuela? Nosotros vimos a Comenio y dijimos, bueno, los contenidos que se enseñaban tenían que ver con la naturaleza, había libros que ligaban la vida cotidiana con lo que pasaba en la escuela y a partir de la vida cotidiana se arrancaba con la construcción cada vez más abstracta de los contenidos. En el aula jesuítica no, se enseñaba latín, se enseñaba religión, contenidos literarios clásicos e idioma griego. O sea, lo que se enseñaba era un ejercicio mental, académico en otro idioma que no tenía relación alguna con la vida real de los estudiantes del aula jesuita. Y los jesuitas ponían especial atención a cada individuo en particular. ¿Esto qué quiere decir? Que el maestro jesuita, y cuidado con lo que voy a decir, evaluaba constantemente a cada alumno en particular. No dije enseñaba,
sino que es la intervención individual que hacía con cada alumno era para evaluarlo. Constantemente evaluaba, comparaba con el día anterior, llegó puntual, está ordenado, está bien ordenado, se sienta recto en el asiento, es prolijo para escribir en su pizarra, es rápido para obedecer órdenes, está atento en clase. Todos los días se los evaluaba individualmente. Este es el costado individual del aula, que también se llama singulatim en latín. Cuando veíamos Comenio habíamos dicho, si a Comenio le hubieran dado para elegir de forma extrema, ¿preferís lo global o lo individual? Hubiera dicho lo global. Bueno, en este caso no hay ninguna duda, era lo individual pero para evaluar. ¿Sí? Para evaluar. Una de las cuestiones que resolvieron rápidamente los jesuitas fue la de la masividad de las aulas. Cuando los jesuitas también dijeron, bueno, en nuestra iglesia también vamos a enseñar a leer la Biblia, tuvieron aulas de hasta 300 personas con un maestro. Y ahí la opción es muy difícil, porque uno dice, a ver, soy yo maestra y tengo 300 alumnos, ¿qué hago? Les digo a 270, miren, no van a recibir ningún tipo de enseñanza, porque yo a más de 30 no puedo atender, y dejo a la mayoría fuera. O trato de buscar un método. Ellos buscaron un método y el método fue recibir a los 300, hacerles una especie de prueba diagnóstica y a los 30 mejores elegirlos como dirigentes del resto de los demás. Ignacio Loyola venía del ejército. En el ejército, cuando se necesitaba, cuando estaban en guerra y se necesitaba, por ejemplo, una comitiva de pequeña para que fuera a un pueblo y robara comida para que pudieran comer los soldados enemigos, se mandaba a 10, un grupo de 10, una compañía de 10 personas, y el que era líder de esos 10 se llamaba decurión. Ese decurión lideraba a esa pequeña comitiva. Bueno, esa palabra decurión la trasladó desde el ejército al aula, Ignacio de Loyola, y entonces llamaba a los 300 alumnos, les tomaba un diagnóstico y a los 30 mejores les decía, ustedes van a ser decuriones. Es decir, siendo alumnos, igual van a ser líderes de los demás alumnos. Van a tener una pequeña compañía que a las que van a enseñarle a ustedes. Estos decuriones tenían muchas cosas a favor. Por ejemplo, eran los únicos que recibían, ellos sí, enseñanza directa del maestro. Entonces el maestro los hacía ir un rato antes de que empezaran las clases y a ellos sí les enseñaba el tema del día. Por ejemplo, un fragmento de una obra en griego. Se las enseñaba, las repetían, pero pasada esa media hora entraban los otros 270 compañeros y cada uno se iba con su decuria, o sea, con sus compañeros, y cada uno de los decuriones le enseñaba a los otros. Ya el maestro no enseñaba más, había enseñado esa primer media hora y solo a los decuriones. El resto del día, y miren que era un día largo de doble escolaridad, evaluaba uno por uno. A ver, por ejemplo, iba una decuria y decía, ¿cómo enseñaste? El decurión le decía, hoy les enseñé este fragmento que usted nos dio del griego. Bueno, evaluaba a cada uno de los 9 que tenía ese decurión. Si todos estaban muy bien enseñados, él les decía, te felicito, seguís siendo decurión. Cuidado vos que pronunciás mal esto, y lo anotaba. Cuidado vos que te estás sentando torcido, y lo anotaba. Evaluaba a cada uno e incluso al decurión. Si iba a otro grupo y al tomar la evaluación veía que todos se equivocaban, le preguntaba al decurión, ¿cómo enseñaste esto? Y si el decurión había enseñado mal, le decía, a partir de mañana no sos más decurión, sos alumno raso. De todos ellos, el que mejor se desempeñó de todos esos que vos tenías como alumnos rasos fue él. Así que a partir de mañana, él es el decurión y vos sos alumno raso. O sea que ser decurión, controlar el proceso de aprendizaje de los compañeros, era un cargo que no era fijo, sino que
dependía mucho del desempeño que tuviera ese decurión. Esta podríamos decir es un ejemplo, lo saqué de un libro que muchos de ustedes usan en pedagogía, que es el ABC de la enseñanza, sería la disposición del aula jesuítica. Y si ustedes miran, llegó un momento en que tenían estos personajes, hice macana, que eran los decuriones principales. Los decuriones principales eran como ayudantes directos que a su vez tenían a su cargo las dos mitades del aula. Este aula es chiquita, en general eran mucho más grandes, pero miren, en este caso están los dos decuriones principales que dependen del maestro y a su vez cada decurión, que se paraban así en el costado externo, tiene a su cuidado 1, 2, 3, 4, 5, 6 compañeros. El decurión le enseña a esos 6 durante todo el día. Y fíjense que tienen a su vez dividida el aula en dos. Entonces el maestro podía decir, a ver, ahora yo quiero que el alumno de la fila del lado A, fila 1 del centro, compita con el alumno del lado B, fila 1 del lado del centro. Y este tenía que competir con este. Entonces el maestro le hacía una pregunta a este y a este a ver quién ganaba. Y después le decía, ahora vos preguntale algo a él, y vos preguntale algo a él. Y al estar divididos así, en esta forma tan simétrica, elegía competencias para hacer como pequeños, eh, eh, pequeños cuestionarios orales para poder estimular que aprendieran más para ganarle al otro. Eso se llamaba, iba acompañado también muchas veces de dar lección. Dar lección significa que le decía a uno de una mitad, parate y explica qué es lo que sabes de lo que aprendiste hoy, del griego, y lo tenía que decir. A otros les decía, bueno, vos lee un pedacito del griego. A otros les decía, explica lo que él leyó. Había mucha lección. Dar lección es un invento jesuita. Y al mismo tiempo siempre estaban trabajando, estaba muy mal visto el ocio, esto de poder relajarse un poco, decir, ¿y cómo andás vos? ¿Y cómo te fue en tu familia? No estaba bien visto, sino que había que tener continua actividad y mucha personalización en el contacto. Continuamente el decurión tenía que estar mirando que todos hicieran algo y a su vez el decurión era observado por el maestro. ¿Por qué enseñaban en latín? ¿Por qué enseñaban contenidos alejados de la realidad? Porque para ellos la forma de aprender era de memoria. Lo más valioso es aprender algo memorísticamente. Esa era la concepción de aprendizaje que tenían. Acuérdense, porque vimos a Comenio decía algo se aprende bien cuando se comprende primero. Esas son las raíces del árbol, ¿se acuerdan? Decía con esa metáfora pansófica que él tenía. Después sí hay que usar la memoria, pero la memoria sirve si se comprendió primero. Para los jesuitas no. El mismo ejercicio de la memoria nos deja fortalecidos para cada vez aprender más de memoria. Y para ellos ese es el verdadero aprendizaje. Fíjense cuántas diferencias de posición. Al mismo tiempo, el mismo cura que daba clase era el cura confesor muchas veces. Entonces, eh, el aula era un lugar de vigilancia donde si yo no había estudiado, cuando me tocaba confesarme el domingo con el cura le decía, ¿qué pecados cometiste? Y si el chico le decía ninguno, el cura le decía, vamos, yo sé que no estudiaste. Esto era un sistema de vigilancia con un engranaje perfecto. Y al mismo tiempo hay mucho sentido de la individualización en esto que yo les decía de evaluar siempre, es decir, pero ayer lo dijiste mejor que hoy, pero esto ten cuidado porque te va a bajar la nota, porque uno, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de convenio decíamos, por más que sea grupal, nunca se olviden de sentarse un ratito con cada uno, nunca se olviden de pasear, nunca se olviden de hablar, de humanizar el vínculo, porque eso es lo central en la enseñanza. Bueno, los jesuitas no lo hacían en ese sentido, de me voy a sentar para ver si tiene algún problemita y lo ayudo a aprender, porque para eso estaban los decuriones. Los curas jesuitas, los maestros jesuitas querían la individualidad para poder hacer un seguimiento evaluativo, no de enseñanza, no de ajustar al ritmo de aprendizaje diverso, no para eso.
¿Qué cosas nos quedaron de los jesuitas? Muchísimas. Y las tenemos que pensar cada vez que vamos a ser docentes y nos sale esta cuestión de la disciplina como lo más importante. Tenemos que decir, bueno, me salió Loyola viniendo del ejército. Las tenemos que pensar cada vez que pensamos que lo más importante que hacemos es evaluar, en lugar de enseñar y explicar. Las tenemos que pensar también para bien, cuando vemos que un alumno puede enseñarle a otro, una alumna debe enseñarle a otra. Ahora que dije alumno, los jesuitas no admitían mujeres en sus aulas, solamente enseñaban alumnos varones. Y esto pasó así durante muchísimo tiempo. Otra creación jesuita que todavía hoy perdura y que es para pensar es la de la competencia. Ustedes van a ver, lo tienen ahí en el texto, que para ellos la competencia era la mejor palanca del esfuerzo. Es decir, si yo continuamente hago competir a un alumno y le digo, por ejemplo, Tomás, empezá con el abecedario. Y él empieza y dice A, B, C, E. Le digo, fallaste, Tomás. Sí, Lucas. Y Lucas dice A, B, C, D, F, G, M. Fallaste vos también. 0, 0,25 porque llegaste un poquitito más. Inventaron las notas hasta con decimales. Entonces le decía, ahora empieza vos, a ver cuándo te equivocas. La competencia para ellos hacía que con tal de no perder, cada uno se esforzara por dar lo mejor. Y la competencia la organizaban de sector en sector, de alumno en alumno, de decurión con decurión. La competencia era permanente, era un incentivo. De acuerdo a cómo les fuera en esa competencia, también los clasificaban a los estudiantes. Entonces los ponían en 5 categorías con los nombres que si no les resultan explícitos. Los que tenían un tipo de aprendizaje más lento se llamaban remínimos. Los que le seguían eran menores. Los que andaban más o menos medianos. Y estaban también los mayores. Así que había remínimos, mínimos, menores, medianos y mayores. Y así los ubicaban en el aula, es decir, los remínimos estaban allá, los mínimos por allá, los menores por acá, los medianos por acá y los mayores por acá. Y a cada uno, de alguna manera, se lo estaba estigmatizando también en ese sentido, porque se les estaba diciendo, vos sos considerado re mínimo. Cuando alguien es considerado re mínimo y llega tarde y se le dice, anda ya, los re mínimos están allá atrás, él mismo se siente interpelado como re mínimo y todos los demás ya le van construyendo la identidad y la expectativa de ser un re mínimo. Esta forma de clasificación de estudiantes es jesuita y también la tenemos que pensar como algo que a veces nos sale. Y vuelvo a decir, no es porque nosotros querramos perjudicar a nuestras alumnas y a nuestros alumnos, sino que las hacemos porque las vivimos, porque son históricas en las formas de enseñanza. Y lo que estamos viendo hoy cuando vemos los jesuitas, así como estamos viendo con los primeros didactas, los que más aportaron, es que se inventaron para algo. Y tenemos que pensar si realmente queremos repetir este modelo. Porque piensen en esto también. Si yo en el aula estoy creando un ámbito de absoluta competencia, es porque yo adhiero a la idea de una sociedad que trasciende el aula, que van a integrar como sujetos activos cuando sean adultos, en las que sean ferozmente competitivos. Estoy pensando en una sociedad que esté destinada a los mejores. Estoy pensando en la posibilidad de rotular y estigmatizar a las personas de acuerdo a las capacidades que tengan, para seguir pensando la didáctica jesuita. Por esta vez terminamos con la propuesta jesuita. Hasta el miércoles que viene, o jueves que viene.